No, me parece que en realidad lo que nosotros estamos, o por lo menos personalmente, es ayudando a una gestión, digamos, en lo difícil que es hoy encarar la transformación del Estado en lugares neurálgicos, en este caso, que es la responsabilidad que me encomendó Javier Milei, es el Instituto Nacional de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, que es un instituto que se creó a fines del 2022. Hay mucha gente que cree que es algo que ya tenía larga data y en realidad no, el instituto fue creado a finales del 22 y por lo que estamos viendo con una auditoría que iniciamos desde el minuto 1 es financiamiento o estructura montada a nivel nacional desde el Estado para financiar movimientos sociales y militancia política. ¿Y cuál es el objetivo de la intervención? ¿Solamente auditar? ¿Hay una idea de transformar eso, o de cerrarlo, o de adaptarlo, reacondicionarlo, que sea absorbido por otra institución dentro del gobierno? No, la idea en realidad es reorganizar el área para que esto se transforme en una dirección nacional o en una subsecretaría, dependiendo, digamos, la cantidad de programas y cuáles son las responsabilidades primarias, porque en realidad el instituto duplica a lo que es la Secretaría de Agricultura, no solamente en dimensión de personal y de dotación, sino en programas, en financiamiento que recibe. La auditoría es lo primero que nosotros disparamos justamente para poder hacer esa revisión y para poder organizar. Lo más importante es básicamente el financiamiento externo, los circuitos, los manuales de procedimiento, cómo se rindieron, si es que se rindieron. Para que tomen una dimensión, hay lugares donde se pagaban alquileres sin un contrato de alquiler, donde se pagaba la luz, el gas, los servicios, de lo que funcionaba como unidades básicas de militantes. Entonces, lo primero que empezamos a detectar con la auditoría, y siendo muy prudente porque todavía no tenemos un informe preliminar y esto lo entregaremos cuando termine la intervención, es que había una canilla abierta para financiar la militancia. No es casual, además, que se haya creado de esta manera por DNU a finales del 22, iniciando, digamos, un año electoral donde tuvimos, digamos, la campaña presidencial el año pasado. ¿A cargo de quién está la auditoría, Inés? La auditoría la encara la auditoría interna del instituto. Es interna. En realidad es de la Secretaría, que nosotros pedimos autorización para que designen un equipo de auditores y obviamente en la intervención tenemos un equipo de profesionales que estamos 24/7 trabajando para esto, primero para llevar certidumbre y poder resolver en el menor tiempo posible. Sin ir más lejos, hoy a la mañana salieron ya 2 camionetas que tenía el instituto que estaban asignadas a Salta para empezar a recuperar patrimonio. 2 camionetas de 10, porque el resto no funcionan, hay que mandarlas, o sea, hay que enviar para que las puedan recuperar. Y así como acá en Salta teníamos 2, en Córdoba también había 15 y en realidad funcionan muy pocos, o le falta la batería, o le falta, bueno, entonces desmantelamiento de patrimonio, que es patrimonio de todos, lo empezamos a detectar en función de una auditoría. ¿Cuántos empleados tenía el instituto? Tenía un poquito más de 1000 asignados por eso te digo, desde el año pasado, desde el 22. ¿Y operaba a través de créditos reintegrables o a través de subsidios? No, lo que vos tenías de financiamiento, que tenías financiamiento presupuestario y financiamiento externo, tenías de los dos, casi en igual proporción, y después tenías, digamos, las contrataciones, las podían hacer por planta, por contrato, para que te des otra idea que empezamos a descubrir, empezamos a ver. Hay funcionarios, que en realidad habían sido designados en el 2020, nunca se les renovó la designación y sin embargo siguieron cobrando un sueldo. Entonces no solamente no estaban designados, no solamente no hacían nada, sino que además percibían un salario. ¿Pero cómo los designaron antes de que sea creado el instituto? Porque lo habían designado de la Secretaría de Agricultura y después los pasaron al instituto. ¿De quién depende el instituto? Depende, es un ente descentralizado, pero funcionaba en la órbita de lo que era el Ministerio de Agricultura en ese momento, con muchísimos, cómo se duplican los programas y se duplican las funciones y obviamente el presupuesto. Tenía programas que iban impactando en otros ministerios. Por eso al principio de este año, se trató de transformar, o sea, de llevar lo que era el instituto a capital humano, porque tenía muchísimas cosas en común. Después retrocedieron, lo mandaron para el Ministerio de Economía, hoy está funcionando en la órbita del Ministerio de Economía y se decide justamente hacer esta intervención para revisar todo y para tratar de transformarlo en una estructura más chica, digamos, absorberlo y mantener los programas que funcionan y algo más. Empezamos con la auditoría, empezamos a descubrir cosas y en esta duplicidad de programas tratar de que no se repita, que lo podamos hacer de manera mucho más eficiente para que llegue al beneficiario, evitar los intermediarios sociales y políticos en el medio
y quizá achicarles las ventanillas para que sepan bien qué es lo que necesitan, cómo lo pueden usar y termine funcionando, que es lo que hoy vemos que no ocurría. Recién hablabas de los vehículos y podrá ocurrir como en otras o en otros estamentos del Estado Nacional, que las oficinas provinciales o regionales sean disueltas y todo se maneje desde Buenos Aires, ¿o no? No lo veo. Yo creo que en una primera instancia sí hay que tratar de cerrar la canilla y controlar qué es lo que había, que eso es un poco lo que más cuesta porque está tan desordenado y armado de manera tal que cueste hacer este tipo de intervenciones y auditoría, que vos necesitas cortar y volver a repartir. Ahora, me parece que hay lugares o funciones del Estado que vos lo podés centralizar en oficinas que tengan distintas opciones, que puedan funcionar distintos, digamos, organismos a nivel nacional en una sola oficina y no aumentar los alquileres, aumentar el personal, sino que los puedas aglutinar en un solo lugar, centralizar en un solo lugar. Creo que esa es una de las, o por lo menos que está trazando aquellos ministerios que tienen, o que tienen, digamos, que tienen que tener territorialidad y tienen que atender al público en los lugares, en el interior más que nada. Es interesante lo que decís ahora que estás en una función nacional, es hacer un relevamiento de todas las dependencias nacionales que funcionan en Salta y ver de cómo, está bien, no habrá obra, pero ver de qué manera adaptar. Por decirte algo, la sede de Vialidad Nacional, que es una manzana completa, puede haber otros lugares que son, calculo ya, propiedad del Estado Nacional y refuncionalizarlos justamente para que, como ocurre en otros países, ¿no? Hay un edificio concreto donde están todas las reparticiones nacionales, claro, representadas en un estado o en una ciudad determinada. Bueno, nosotros trabajamos mucho, obviamente por las competencias que tiene el instituto, con SENASA y con el INTA, que es un poco lo que tratamos de, digamos, organizarnos mejor. Recién estaba conversando justamente con quienes están en el INTA, porque como yo estoy recuperando patrimonio, quizá hay cosas que hoy tenemos en la delegación, acá hay 4 delegaciones, en la delegación que está funcionando en Cerrillos hay cosas que le sirven, bueno, tratar de hablar para no hacer doble mudanza, lo que les sirve patrimonialmente, que lo puedan utilizar y nosotros recuperar lo que ya no se está usando o ver qué es lo que hay. Lo mismo con las camionetas. El instituto tenía 209 camionetas, de las cuales son muy pocas las que están funcionando. Incluso hay algunas que no las estamos ni siquiera encontrando. Y eso es un poco lo que nos encomendaron, obviamente en cabeza mía por ser la interventora, de recuperar todo lo que es patrimonial para ver dónde estábamos parados, si este instituto funcionaba, quién usaba las camionetas, si eran solamente camionetas que las usaban los funcionarios para digamos, su vida diaria, porque son camionetas que deberían estar afectadas al trabajo territorial, al trabajo de campo. Tenés una intervención asignada por 3 meses. Exacto, tiene un periodo de 3 meses. ¿Estará la auditoría antes? Renovable por 3 meses más. Mi idea es poder concluir en el primer periodo y por eso estamos 24/7 trabajando y aprovechando al máximo. Estamos todo el día tratando de ver esto y obviamente las auditorías, ustedes saben muy bien, en el momento que levantás una piedra empezás a encontrar cada vez más y la idea es hacerlo de manera muy minuciosa y a conciencia, porque hay mucho involucrado, es un instituto grande, no solamente en dotación, sino en presupuesto, en el presupuesto que manejaba. Y hay un riesgo de contaminación política, por eso te preguntaba de quién es la auditoría, para evitar ese riesgo. Sí, por eso hay que ser muy prudente y muy consciente de la reorganización que se va a hacer de este instituto, con los programas que funcionan, que también estamos en audiencias, escuchando a la gente que trabajó, a los ingenieros agrónomos que hoy están en el INTO, que están en SENASA, que alguna vez pasaron por este instituto, gente que estuvo anteriormente en la Secretaría de Agricultura, y hablando obviamente con los que están hoy a cargo de lo que va a ser la Secretaría.